¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ok, gracias. Bien, vamos entonces a pasar. Recuerden, los modos de operación que vimos pues son independientes del algoritmo de cifrado que se use, ¿no? Se pueden aplicar a cualquier algoritmo de cifrado en bloques. De un algoritmo de cifrado en bloques en particular, que es el AES. Les decía al inicio de esta clase que es importante verlo porque como es el estándar que estableció el gobierno americano para el cifrado de comunicaciones no, no sensible, o sea, con eso están diciendo que no es un algoritmo que ellos utilicen en particular para información importante o de seguridad nacional o cosas así, que para eso seguramente ellos tienen otros algoritmos y eso también debe uno de tomarlo en cuenta porque quiere decir que no es necesariamente el algoritmo más robusto que exista, ¿no? Pero como fue puesto como un estándar para el gobierno americano, pues inmediatamente fue implementado y adoptado por las grandes fabricantes de tecnología, ¿no? Que lo tienen implementado en todos sus productos y por tanto, pues es el algoritmo de cifrado simétrico actualmente más utilizado en todos lados, ¿no? Y cuando digo en todos lados, pues lo vemos cuando se utiliza en VPNs, en el protocolo SSL-TLS, en SSH, en IPsec, en casi cualquier protocolo que me digan de seguridad en red, pues está implementado a eso. Entonces, por eso es importante conocerlo y saber cómo, de alguna manera, cómo funciona, ¿no? Este fue publicado por el NIST, que es el organismo de estándares americano, el Instituto de Estándares Americano, como la norma FIPS 197 y se publicó el 26 de noviembre de 2001, ¿no? Este algoritmo fue, digamos, planeado para sustituir al algoritmo DES. El algoritmo DES pues, también tiene una historia muy larga. El algoritmo DES fue el estándar anterior. El DES pues, se llama estándar o estándar de cifrado de datos. Y el DES fue un descifrado simétrico para también, nuevamente, su información que no es tan sensible, ¿no? En esa época participaron varias empresas grandes proponiendo sus algoritmos. Se sometió pues a varias pruebas, sus distintos algoritmos, desde la seguridad, la eficiencia, la facilidad de implementarlo en hardware, en software, en fin, varias características que se analizaron. Y en ese que se llamaba el Lucifer, se llamaba el algoritmo. El algoritmo Lucifer de IBM ganó el concurso en aquel entonces. El gobierno americano le hizo varias modificaciones al algoritmo Lucifer. Esas modificaciones tuvieron como objetivo debilitarlo, porque realmente el algoritmo Lucifer era fuerte, pero cambiaron ellos, por ejemplo, tamaño de clave, hicieron varias modificaciones. Pues yo supongo con la idea de que no querían tampoco un algoritmo demasiado fuerte como para que ellos mismos no lo pudieran romper. Y ese el Lucifer se sacó como el algoritmo DES. El algoritmo DES fue un algoritmo estándar que se usó muchos años, pero utilizaba, como les decía hace un rato, entonces esas claves eran demasiado pequeñas
más o menos por ahí en los años 80, fines de los años 80, inicios de los 90, era posible en cierto tiempo buscar por fuerza bruta todas las posibles claves, ¿no? Por ahí hubo varios proyectos que surgieron, como el Descracker, que además aceleraban mediante hardware especializado el rompimiento de las claves por búsqueda paralela, ¿no? Y entonces, pues ya desde los 90 el algoritmo DES fue roto. Entonces lo que hacían en muchas implementaciones era utilizar, por ejemplo, el algoritmo DES con varias claves. Por ejemplo, el triple DES lo que hacía era utilizar el algoritmo en cifrado, descifrado, cifrado, utilizando dos claves diferentes y de esa manera fortalecer, digamos, o hacer más robusto el cifrado, ¿no? Entonces, todavía van a encontrar en muchos sistemas o en muchos equipos que todavía soportan el triple DES, ¿no? El DES en modo triple. Realmente no es recomendable usarlo. Yo todavía lo veo en muchos lugares que siguen utilizando VPNs con triple DES o cifrado triple DES. No es conveniente ya usarlo porque el DES ya fue roto, ¿no? Entonces, como el DES se rompió por ahí a mediados de los 90, fines de los 90 se rompió el DES, el gobierno americano tuvo que sustituirlo y volvió a lanzar un concurso para que varios propusieran sus algoritmos de cifrado simétrico para ver con cuál se quedaban. En el concurso participaron varios algoritmos, incluso algunos ya muy conocidos como el Twofish o el Blowfish o Serpent o algunos otros que ya eran conocidos desde años anteriores para convertirse en el estándar. Se realizaron varias rondas y fueron eliminando algunos y quedaron algunos finalistas. De hecho, de los 5 finalistas del concurso para AES, cualquiera de ellos es muy bueno, ¿no? O sea, quieren encontrar un buen algoritmo de cifrado simétrico que no sea el AES, pueden tomar cualquiera de los otros finalistas. Por ejemplo, el Twofish es muy bueno, es muy seguro, no se le han encontrado maneras de romperlo que no sea por búsqueda de fuerza bruta de la clave. Entonces pueden agarrar cualquiera de los otros y cualquiera de ellos es muy bueno, ¿no? Pero sorprendentemente el que ganó el concurso fue un algoritmo que propusieron 2 criptógrafos holandeses. Y el algoritmo se llamaba el algoritmo Ringdel. O bueno, creo que a nadie le queda claro bien cómo se pronuncia, porque es como una concatenación de los apellidos de los autores de este algoritmo. Pero bueno, porque está en holandés, entonces pues no sé exactamente cómo se pronunciará, pero es Ringdel. Ese fue el algoritmo ganador. Sorprendentemente porque no era un algoritmo de una gran empresa como en el caso del DES, que lo propuso IBM. No es un algoritmo hecho por alguna empresa americana o alguna universidad americana. Pues fue un algoritmo pues de algunos ahí medios desconocidones holandeses, ¿no? Y sorprendentemente ellos ganaron. Como en el caso del DES, el AES está basado en el cifrado Ringdel, no es exactamente el cifrado Ringdel, no es exactamente el que ganó. Nuevamente el gobierno americano le hizo modificaciones. Y aquí despierta mucho el sospechosismo, ¿no? Siempre hay el sospechosismo de que en esas modificaciones no hicieron cosas para debilitarlo, ¿no? Seguramente, o sea, tal vez. Y existe la sospecha de mucha gente de que tiene backdoors, ¿no? O sea, ¿qué es un backdoor en un algoritmo criptográfico? Bueno, que hay maneras de romperlo sin necesariamente encontrar todas las claves, ¿no? O sea, hay alguna manera lateral de romperlo, ¿no? Existe esa sospecha desde que se eligió, pero la verdad es que, aunque se le ha tratado de encontrar los backdoors, pues nadie los ha podido encontrar, ¿no? Simplemente es una sospecha. No sería raro, porque es un proceder muy común de los americanos. Por ejemplo, el caso de fíjense, por poner un caso conocido recientemente. Por ejemplo, los americanos propusieron un estándar para cifrado de curvas elípticas, que bueno, va a ser un tema que después vamos a ver. Y en el estándar
En el cifrado de curvas elípticas, el cifrado depende de la curva que se elija, ¿no? Y en el estándar americano, ellos proponen ciertas curvas, ¿no? Que ellos eligieron porque decían, estas son las curvas recomendables, ¿no? Bueno, pues resulta que años después se descubre que algunas de las, o varias de las curvas propuestas por el estándar americano tienen una manera de romperse, que era conocida por ellos, ¿no? Entonces, actualmente nadie que haga curvas elípticas que le preocupe la seguridad de su algoritmo va a elegir alguna de las curvas que propuso el estándar americano, porque se sabe que tienen backdoors, ¿no? Entonces, no es un modo de proceder raro en ellos. O sea, ellos, cuando proponen sus algoritmos criptográficos, también quieren estar seguros de que no sea tan seguro que ni ellos los puedan romper, ¿no? Y esa sospecha existe sobre el AES. ¿Sí? Esta es, pues, entonces, un poco sobre la historia, los antecedentes de dónde surge el AES. ¿Okay? El Advanced Encryption Standard, ¿no? Bueno, ahora sí vamos bueno, no sé si hay alguna duda, comentario sobre lo que acabo de platicarles. De mi parte, todo bien. No, todo bien. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo funciona este algoritmo de AES? Bueno, una característica es que su tamaño de bloque es de 128 bits y ese tamaño de bloque es fijo. O sea, siempre el tamaño de bloque de datos es de 128 bits. Pero aquí lo interesante es que se puede variar el tamaño de la clave. El tamaño de la clave puede ser de 128, de 192 o de 256. ¿Por qué la variación en el tamaño de clave? Bueno, porque me permite elegir el nivel de seguridad del cifrado. Obviamente, si yo tengo tamaño de clave de 128 bits, voy a tener un algoritmo muy rápido, pero no tan seguro, ¿no? Si elijo el tamaño de clave de 256 bits, voy a tener la máxima seguridad que ofrece el AES, pero va a ser lento, o un poco más lento, para cifrar o descifrar. Entonces ahí elijo la seguridad sobre la eficiencia, ¿no? Cuando elijo 128 bits, elijo eficiencia sobre seguridad. Cuando elijo claves de 256 bits, elijo seguridad sobre eficiencia. Y existe un valor intermedio que es 192, que sería como el compromiso entre ambos, ¿no? O sea, decir, pues no es tan eficiente y no es tan seguro, pero bueno, está intermedio entre ambos valores, ¿no? ¿Ok? Quiero algo intermedio, algo pues, que sea más o menos eficiente y más o menos seguro, ¿no? Entonces, por eso me da esas tres opciones, ¿ok? Entonces, tengo bloque tamaño fijo, 128 bits, y tamaño de clave variable. Variable nada más entre esas tres opciones, que serían 128, 192 o 256. Y yo decido cuál quiero elegir, pues dependiendo de qué busco, ¿no? Si seguridad o eficiencia, ¿ok? Ahora, como trabaja es que opera sobre un arreglo de 4 por 4 bytes. Esa matriz de 4 por 4 bytes se le denomina el estado, ¿no? O sea, tengo 16 bytes en el estado, son los 128 bits del bloque, ¿no? Entonces, pero los 128 bits del bloque de datos lo meto en un arreglo, en una matriz de 4 por 4, de 4 por 4 bytes. Y sobre esa matriz es sobre la que voy a operar, es sobre la que voy a hacer operaciones. Y esa matriz se le denomina el estado, ¿no? Entonces, se trabaja sobre ese estado, o sea, ese estado es el que se está modificando. Oigan, sí activé la grabación. Ah, sí, perdón, pensé que no lo había activado. Ok, entonces nuevamente voy a trabajar sobre ese estado se van haciendo las operaciones, las transformaciones, y entonces las transformaciones se hacen sobre un cierto número de rondas. Cada ronda es como un ciclo de operaciones, o sea, voy haciendo ciertas transformaciones que las voy a repetir un cierto número de veces, y esos ciclos de operaciones se le llama rondas, ¿no? El número de rondas depende del tamaño de clave. Entre mayor sea el tamaño de clave, es el mayor el número de rondas.
cada ronda consiste en un cierto número de pasos que son iguales para cada ronda, ¿no? Entonces, repito, una ronda consiste en un cierto número de operaciones que está predeterminado y se realizan un cierto número de rondas que dependen del tamaño de clave. ¿Ok? ¿Hasta aquí va bien? Sí. Sí. ¿Ok? Y entonces, para descifrar se aplican las mismas rondas, pero en sentido inverso, utilizando la misma clave. ¿Ok? Para esto, en cada ronda se aplica una clave distinta que se le llama clave de ronda. O sea, es decir, fíjense, las rondas son iguales porque se repiten las mismas operaciones en cada ronda, ¿no? Que vamos a ver enseguida. Pero en cada ronda se aplica una clave de ronda distinta. La clave de ronda las claves de ronda se generan a partir de la clave del algoritmo. Entonces, primero se aplica un algoritmo para derivar de la clave principal, derivar cada una de las claves de ronda. ¿Ok? Esa parte no la vamos a ver. Bueno, es ahí un algoritmo ahí para, digamos, a partir de la clave de la clave general de cifrado, ir generando las distintas claves de ronda, ¿no? ¿Ok? Bueno, ok, pues ahora, antes de la ronda se aplica lo que se llama la ronda inicial. La ronda inicial es, fíjense, bueno, más bien, a ver, voy a explicarlo así. Cada ronda consiste en 4 operaciones, ¿sí? Y cada ronda repite las mismas 4 operaciones en el mismo orden. Nada más que, como les decía, en cada ronda se utiliza una clave de ronda distinta. Realmente la clave de ronda nada más tiene que ver con la última operación. Las anteriores realmente no tienen que ver mucho con la clave de ronda. Bueno, ¿en qué consisten estas 4 operaciones? La primera operación es una que se llama subbytes, que quiere decir substitution of bytes o sustitución de bytes. En esta, digamos, se opera, fíjense, la primera operación subbytes opera a nivel de byte. O sea, va a aplicar la operación a cada byte del estado. ¿Ok? Luego, después de que se hace subbytes, se hace shift rows. Shift rows opera a nivel de filas de la matriz de estado. ¿Sí? Aquí no se opera a nivel de byte, sino a nivel de fila. Luego hay la operación 3 es mix columns, que es una operación que va a trabajar a nivel de columnas de la matriz. Y finalmente la operación de add round key, que realmente es un XOR con la clave de ronda. Se hace un XOR con la clave de ronda para esa ronda en particular. Entonces en cada ronda se hace esto mismo. Subbyte, shift rows, mix column, add round key. Subbyte, shift rows, mix column, add round key. Y así en cada ronda, ¿no? ¿Qué es lo único que varía? Que en el add round key se va a añadir la clave de ronda correspondiente. ¿Ok? ¿En qué consiste cada una de ellas? En subbytes es una sustitución lineal en donde cada byte se sustituye por otro de acuerdo a una cierta tabla. ¿Ok? Entonces aquí fíjense cómo estamos viendo los principios básicos de la criptografía clásica. ¿Cuáles son los principios básicos de la criptografía clásica? La sustitución y la transposición, ¿no? Son 2 principios básicos que vimos en los algoritmos clásicos. O sea, la sustitución, que es sustituir un byte por otro o un carácter por otro. Esto lo vamos a ver aquí, subbytes. Aquí está el principio de sustitución. Voy a sustituir un byte por otro correspondiente de acuerdo a una cierta tabla. ¿Ok? Luego está la operación shift rows. Shift rows consiste en que se transponen los elementos de una fila de acuerdo a un cierto número de pasos. Aquí lo que estamos viendo es el principio de transposición, porque estamos transponiendo las cosas que están en cierta fila, haciendo un desplazamiento cíclico. Luego está mix columns, que lo que hace es hacer una mezcla de las columnas del estado. Entonces, es otra vez hacer principio de transposición. Y luego el add round key, ¿no? Que es enmascarar con
con la clave de ronda, que es una especie como de aplicación del principio de Vernam. ¿Ok? Y esto se repite. Pero antes de cada una ronda, se aplica una ronda inicial. La ronda inicial consiste en una sola operación, añadir una clave de ronda. Entonces, esa es la primera ronda, donde simplemente se hace la operación add round key, donde le voy a hacer un XOR con la correspondiente clave de ronda. Y luego empiezo a hacerlas cada una de estas rondas, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí. Ok, muy bien. Y después se hace una ronda final. Ya que hice todas las rondas, se hace una ronda final, que es, esta, fíjense, nada más se hace subbytes, el shift rows, aquí ya no se hace mix column, y se hace out round key, y esta es la ronda final. Y ya, queda mi bloque cifrado, ¿no? Ya cuando salgo de ahí ya tengo el bloque cifrado. ¿Ok? Vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste cada una de estas operaciones. Primero comencemos con el subbytes. Esta es la matriz de estado, ¿no? Cuando entra en esa operación. Aquí tengo la función subbytes. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Ok? ¿En qué consiste la operación subbytes? Yo le doy la matriz de estado de entrada y toma cada byte, ¿no? Y lo que hace es, por ejemplo, aquí va a tomar el byte A22. Entonces, consulta en una tabla, este se cuenta tiene un cierto valor en byte, ¿no? Consulta en una tabla, esta tabla se le llaman las cajas S, las S-Box, ¿no? Entonces esa tabla me dice, este byte, sustitúyalo por este, por ejemplo, no sé, el 001, sustitúyelo por el 3F, 4C, bla, bla, ¿sí me explico? Son tablas que están predefinidas, ¿ok? Entonces lo que se hace es, se busca este byte en la tabla y se busca su byte correspondiente en la tabla y se sustituye en esa posición, ¿ok? Entonces así se hace con cada un valor de la entrada. Tomo el A00, lo busco en la tabla, digo, ¿por qué byte lo tengo que sustituir? Ah, pues por tal, y entonces lo sustituyo aquí, ¿no? Tomo el siguiente byte, lo busco en la tabla, veo cuál es el que le corresponde y lo sustituyo aquí, así me voy, ¿no? Entonces esto es sustituir byte por byte de acuerdo a una tabla de sustitución que se le llama el S-Box o el S-Box, ¿no? ¿De dónde se sacaron esa tabla? Vayan ustedes a saber. O sea, es una permutación que ellos generaron y que está definida por el algoritmo. Se supone que es una permutación que genera la máxima dispersión de esos valores de los bytes. Entonces, supongo que lo eligieron por sus valores estadísticos. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra el elemento cuchicuchesco, el elemento así mágico de los algoritmos de cifrado, ¿no? Que es muy común, ¿eh? O sea, es muy con muchos algoritmos de cifrado. Hay ese tipo de tablas que uno dice, bueno, ¿y de dónde la sacaste o por qué? El que la creó dice, úsala, ¿no? O sea, yo encontré que esa me funcionó muy bien. ¿Ok? No hay un argumento matemático, ni simplemente se dice es porque me produce una permutación que genera mucha dispersión de los valores de entrada. ¿Ok? Entonces, así es como así es como se usa, ¿no? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces es la operación de subbytes, que es la primera operación que se hace en una ronda. Fíjense que esta operación es a nivel de byte, pero si igual es el mismo caso. Si hay patrones aquí, pues se van a ver reflejados, porque si este byte es igual a este, pues su sustitución de esta misma es igual que esta misma. ¿Ok? Entonces, pues bueno, o sea, pero es una primera transformación. Luego la siguiente operación es la de shift rows, de desplazamiento de filas. Esta operación trabaja a nivel de filas. Y es muy simple, miren, es muy, muy simple. Aquí está la matriz de entrada a la función y esta es la matriz de salida. ¿Cómo funciona? La primera fila no le hace nada. No hay cambio. La deja igual, la pasa igual. ¿Sí? Pero en la siguiente fila hace un corrimiento de una posición. ¿En qué consiste ese corrimiento? Esta la va a correr cíclicamente hasta acá. O sea, este byte lo va a pasar para acá. Este lo va a desplazar para acá, este para acá y este para acá. ¿Sí me explico? Entonces, un corrimiento hacia la izquierda cíclico. De tal manera de que si aquí era A10, A11, A12, A13, aquí va a quedar 11, 12, 13 y 10. O sea, el que estaba aquí en esta posición inicial lo va a correr al final y los demás se van a recorrer.
¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí está claro. Sí, sí, sí. Muy simple, ¿no? Bueno, lo siguiente es, ahora va a ser un corrimiento hacia la izquierda, pero de 2 posiciones, ¿no? Entonces el 2-0 lo va a correr así y así, hasta aquí. El 2-1 lo va a correr aquí y acá, ¿no? El 2-2 va a ser aquí y acá, entonces va a quedar aquí, y el 2-3 va a pasar hasta acá. O sea, es otra vez un corrimiento, pero ahora de 2 posiciones. De tal manera que va a quedar A2-2, A2-3, y aquí va a correr el A2-0 y el A2-1. ¿Ok? Y entonces, la tercera fila va a ser corrimiento de 3 posiciones. Fíjense, pues de hecho es como si corrieran este hacia acá y estos los desplazaran para acá, ¿no? Entonces está 3-3 y 3-0-3. Pero es equivalente a que correr 3 posiciones. Este se va a correr aquí, aquí y aquí. Entonces aquí queda el A3-0. El A3-1 va a ser 1, 2, 3. Aquí va a quedar el 3-1. El 3-2 va a ser 1, 2, 3. Va a quedar aquí el 3-2. Y el 3-3 va a ser 1, 2, 3 y va a quedar el inicio. ¿Ok? ¿Sí? Pues es muy, Sí. muy, como muy simple esta transformación, ¿no? De correr filas. Esta no se corre ninguna, esta corre una cíclica, 2 cíclicas y 3 cíclicas, ¿no? Y esa es la matriz de salida. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Sí, Sí, todo bien. Hasta ahí pues es la operación Shift Rows trivial, ¿no? O sea, es de lo más fácil de implementar. Y ahora viene el Mix Columns, ¿no? ¿En qué consiste el Mix Columns? Bueno, ¿se acuerdan? Fíjense cómo vamos operando. La primera operación fue a nivel de byte en cada entrada, ¿no? Pero no altera la orden de la matriz. La siguiente operación Shift Rows opera a nivel de fila, ¿no? ¿Ok? Pero no hace nada a nivel de columna. La siguiente operación es a nivel de columna, ¿ok? Ahora, ¿qué se hace a nivel de columna? Perdón. Se toma cada columna y se hace una multiplicación vectorial, o sea, con un vector también de 4 bytes. Se opera entonces, se multiplica, bueno, con cierta operación de enteros, aquí se multiplican módulo, hay un cierto módulo, cada uno con un vector que también está definido como parte del algoritmo, ¿verdad? Se supone, bueno, que se eligieron como bases polinomiales de un cierto campo polinomial. Entonces, estos se trabajan como si fueran polinomios realmente y se multiplican polinomialmente, ¿no? Un poco como lo que vimos, ¿no? De polinomios en la sesión pasada. ¿De dónde se toman estos polinomios? También son parte de la receta, o sea, están ya predeterminados. Entonces, cada uno de estos se multiplica por la columna y el resultado es lo que coloco acá. ¿Okay? Entonces, voy tomando cada uno de estos y lo voy multiplicando, digamos, por ese vector. Aquí tomo esta columna, la multiplico por ese vector y me da esta salida y eso es lo que pongo columna acá. ¿Ok? Y entonces ya esto hace que se transformen las columnas con esa operación. Esto es lo que llamamos mix columns. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. sí, sí está claro. Bueno, pero nuevamente, ¿de dónde se sacan este vector? Pues ellos lo definieron, ¿no? Y lo pusieron. Por eso es que, fíjense, como hay cosas que no son tan claras, ¿cómo las eligieron cómo eligieron las cajas S, las permutaciones de los bytes? ¿Cómo eligieron este vector? Como no está tan claro esa parte, o sea, es una receta, toma esto, ¿no? Por eso es que existe el sospechosismo de que hay alguna puerta trasera, ¿no? Porque puede haber ciertas características de las cajas S, ciertas características de estos vectores que pueden hacer posible una puerta trasera, ¿no? Porque en esa parte hay oscuridad, o sea, siempre, y lo mismo había en el DS, ¿eh? No crean que esto es nada más de la S, eso está en muchos lados, o sea, en el DS también había oscuridad, también en el DS había cajas S de permutación, que cómo las eligieron, pues vayan ustedes a saber, o sea, no decían claramente cómo fueron elegidas, ¿no? Y eso nos da una idea de que puede haber backdoors en esos algoritmos, ¿no? O sea,
porque no está claro, no hay transparencia en ese tipo de elecciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, y la última operación de cada ronda es el add round key. El add round key es muy simple. Este add round key es tengo la llave de ronda, ¿no? Y tengo el estado, la matriz de estado. Y entonces esta operación es muy simple. Tomo cada byte de la matriz de estado, el correspondiente byte de la clave de ronda y hago un XOR. Y el resultado lo pongo aquí. Entonces realmente es como enmascarar el estado con la correspondiente clave de ronda, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se generan? Fíjense que esta es la única operación donde intervienen las claves de ronda en el add round key. Y realmente nada más hacer XOR con la clave de ronda. ¿Ok? En las demás, si se fijan, es independiente de la clave de ronda. Es independiente de la clave. ¿Cómo se generan las claves de ronda? Bueno, es muy parecido a cómo se cifra. O sea, también hagan de cuenta que hay una operación que se realiza también en donde cada clave de ronda se aplica bytes, subbytes, se hace corrimiento de filas, se hace mix column. Es muy parecido y se va generando cada una de las claves de ronda. ¿Ok? Pues muy similar la operación para generación de claves de ronda. Bueno, esas son las 4 operaciones. Subbytes, shift rows, mix columns y add round key. ¿Cómo se descifra? Pues simplemente se hacen al revés las operaciones de las rondas y se invierte el orden de las claves de ronda. ¿Por qué? Porque, perdón, ya me estoy atrasando. ¿Por qué? Porque pues como se hace XOR y se hacen las operaciones al revés, cuando haga el add round key correspondiente y vuelva a hacer XOR con la clave ronda, me va a restituir el estado, ¿no? Y la clave está en las operaciones estas que cuando se hace el inverso, restituyo el estado original. O sea, aquí al aplicar lo mismo, voy a ir al revés, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí ven? Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, aquí al regresarme así, pues al hacer corrimientos me voy a ir regresando, ¿no? Hacia atrás. ¿Ok? Es así de simple el algoritmo. Bueno, si se fijan, es como simple, ¿no? Porque las operaciones básicas son simples de entender. Subbyte, shift row, mix column. El chiste es que esto se repite varias veces. Perdón, se me olvidó añadir no tengo una transparencia donde les digo cuántas veces se hacen rondas. A ver, yo rápidamente consulto cómo, porque esa parte, perdón, omití esa parte. Se me barrió poner esa transparencia. ¿Cuántas rondas se hacen? Decía, depende del tamaño de llave. Si el tamaño de llave es de 128 bits, se hacen 10 rondas, ¿sí? Si es de 128 bits. Si es de 192, bueno, obviamente si se aplican 10 rondas, pues necesito generar 10 claves de ronda, ¿no? Entonces se generan 10 claves de ronda para claves de 128 bits. Para claves de 192 bits se hacen 12 rondas para claves de 192 bits. Para claves de 256 bits se hacen 14 rondas, ¿no? Entonces, simplemente esa es la variante. O sea, tienen... las rondas son iguales, nada más que entonces este número de rondas voy a hacer 10 de estas en caso de una clave de 128 bits. Voy a hacer 12 rondas en caso de una clave de 192 y voy a hacer 14 de estas en caso de una clave de 256 bits. ¿Ok? Lo demás permanece igual, o sea, son las mismas operaciones, etcétera. Nada más varía el número de rondas dependiendo del tamaño de clave. Entonces, obviamente, si voy a elegir ¿cómo se llama? Una clave
grande de 256 bits, voy a tener más operaciones, tener 14 rondas, ¿no? Entonces voy a hacer más operaciones. Por tanto, mi cifrado y cifrado va a ser más lento, pero voy a tener mayor seguridad, ¿no? Si tengo 128 bits, pues voy a hacer nada más 10 rondas, entonces voy a tener un cifrado de cifrado más rápido, ¿ok? Pero, pues, tengo menor seguridad, ¿ok? Entonces, el algoritmo AES pues, me permite elegir entre estas alternativas, ¿no? Y bueno, si tengo 192, pues estoy en intermedio, son 12 rondas, es un poquito más de las 10 y tengo un poquito más de seguridad, o sea, es un poquito más lento, pero es un poco más seguro, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando... Voy a dejar de compartir esto. Fíjense, cuando ustedes establecen alguna conexión, a ver, por ejemplo, déjenme ver, con HTTPS, por ejemplo, no, déjenme ver si hay manera de ver qué algoritmos están usando, ¿no? A ver, es que no sé si el navegador me dé qué cifrado está utilizando. No, creo que no es tan directo saber qué cifrado estoy trabajando. Cuando tengo HTTPS. Déjenme ver. ¿Puedo ver, no? Creo que no hay una manera simple de ver qué cifrado está usando en web. Bueno, pero a ver, por ejemplo, en otras aplicaciones, por ejemplo, si usan PuTTY, creo que ahí les marca cuál están usando. A ver, déjame ver si podemos mostrar uno de esos. Espérenme tantito, voy a intentar conectarme a un sitio para ver si me muestra ahí el cifrado que estamos usando cuando estamos conectados a un lugar, ¿no? Es que creo que voy a tener que levantar una VPN. No, fíjese, ni el PuTTY me lo muestra. Sí, antes sí ponían en qué modo estaba mi conexión.
No, no lo muestro. Bueno, antes sí, fíjense que quería como mostrarles, porque en algunos lugares, en algunas aplicaciones, abajo muestra, dice, por ejemplo, AES 128 CBC, ¿no? Entonces, si por ejemplo en la aplicación abajo dice, donde indica la conexión, dice AES 128 CBC, pues ya saben a qué se refiere, ¿no? Es el algoritmo AES con claves de 128 bits en modo CBC, ¿ok? Entonces, Ok. ya con esto que acabamos de ver, ya ustedes entienden qué significa eso, ¿no? Cómo Sí. está operando, ¿no? En varios lugares, nada más que ahorita intenté buscar alguno que me mostrara, pero creo que no está así tan directo. Ver qué algoritmo está usando cuando se conecta, ¿verdad? Antes sí, creo que yo le llegaba a ver en los clientes de PuTTY, bueno, no creo que no era en el PuTTY, que haber sido en el comercial, en el SSH comercial. Creo que sí te ponía abajo en la barrita de estado, ponía qué algoritmo estaba usando para la conexión. Entonces te ponía ahí AES-128 CBC o AES-256, bla, bla. Y sí lo indicaba. Y es importante, ¿no? Porque pues ustedes cuando se conectan a un lugar, en teoría, saben que la conexión es cifrada, pero la pregunta es con qué algoritmo, en qué modo, o sea, ¿no? Porque pues suponen que sí. De hecho, fíjense, no sabían, pero en muchos protocolos de seguridad, como IPsec o SSL-TLS, la mayoría de esos protocolos de seguridad de red soportan varios algoritmos de cifrado simétrico y de clave pública. Y ofrecen la alternativa de elegir alguno de ellos. Pero no sé si sabían que en la mayoría de estos protocolos se incluye el algoritmo de cifrado null, ¿no? El algoritmo de cifrado null es el que no se cifra nada, ¿no? Y es posible elegir en la negociación, elegir el cifrado null. Esto se incluye pues para propósitos de depurado, en fin, ¿no? Entonces, siempre existe la opción aunque, porque ustedes dicen, bueno, pues ya estoy trabajando sobre TLS y está cifrado, o estoy trabajando sobre IPsec y está cifrado. Pues no necesariamente, porque dentro de esos protocolos siempre permite la opción de elegir el cifrado null, ¿sí? Y el cifrado null, pues es un algoritmo de cifrado que no cifra nada. Si ustedes eh, mm, si por alguna razón eligen ese algoritmo de cifrado, miren, incluso les voy a mostrar déjenme, les vuelvo a compartir mi pantalla. Esa información también la muestra en los MTAs de correo, ¿no, doctor? Sí, sí, también en el correo, cuando establecen la conexión, les debe mostrar. Déjenme, les comparto, a ver. Es que está media lenta mi máquina. Fíjense, este es el estándar del RFC de NIST del cifrado null. ¿Sí? O sea, es curioso porque el cifrado null está también estandarizado, ¿no? Entonces, aquí, este es el estándar del cifrado null y su uso en IPsec, ¿no? Bueno, creo que este no es el mero, porque este está en otra página, pero bueno, hay una versión similar. Pero lo interesante es que está definido el estándar. Miren, incluso está medio chusco. Este es un estándar real del algoritmo cifrado null, pero por ejemplo, fíjense, en esta parte dice, el algoritmo de null está definido matemáticamente por el uso de la función identidad. Entonces, null de B es la identidad de B, que es B, o sea, es decir, no le hace nada a los datos, ¿no? Pero luego dice, esto está bien interesante, bueno, está chusco, ¿no? Dice, como otros cifrados modernos, como el RC5,
el cifrado null, el algoritmo de cifrado null puede hacer uso de llaves de tamaños distintos. Pues claro, ¿eh? Sí, sin embargo, y dice, sin embargo, no hay un incremento medible en la seguridad por el uso de longitudes de tamaño mayor, ¿no? Pues, o sea, esto está pues como también medio humorístico, ¿no? Pero bueno, la idea de mencionarles esto es porque incluso, aunque usen TLS o IPsec, esos protocolos tienen la posibilidad de elegir este algoritmo de cifrado, porque es de los algoritmos que soportan, ¿ok? Entonces, necesitarían ustedes revisar cuál es el que está forzando su conexión, que pueden tener una conexión ahí. Si alguien, un atacante dice, ok, pues forzo a que la conexión sea null, ustedes le habilita el TLS, les dice que está sobre TLS o que está sobre IPsec, y ustedes muy contentos de que está cifrado, y pues no, la realidad es que no es cierto, no está cifrado, aunque el TLS esté activo, ¿ok? Sí. Ok. Bien, pues dudas sobre esto. No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Pues les voy a dejar un pequeño trabajo para esto. Les voy a dejar, perdón, ya les dejé compartir. Me vuelvo a compartir la pantalla. Voy a dejarles que, como trabajo para esta parte, que hagan una implementación del AES. Bueno, no que implementen el AES, porque bueno, ya hay pues muchas implementaciones, incluso en la propia página del AES hay ahí código fuente que pueden consultar. Está el código fuente en varios lenguajes, en C, en C++, en no sé qué otros, en Python, no sé. Pueden basarse en alguno de estos códigos, pero lo que me gustaría que implementaran es el modo PSBC del AES, para que vean cómo implementar un modo distinto al CBC, ¿no? Del AES. Puede ser ese, si a ustedes se les ocurre o les interesa más algún otro, por ejemplo el CTR o el OFB como para hacer cifrado en flujo, pues también estaría interesante, ¿no? Pero la idea es que no es que escriban desde cero el algoritmo de la AES, tomen alguno que ya esté implementado y escriban un código para trabajarlo en un modo diferente, en modo PSBC. Bueno, el que les pido por lo menos es el PSBC, ¿no? Si ya ustedes en lugar del PSBC quieren hacerlo en algún otro modo más interesante como el CTR o el OFB o una de esas, pues también lo pueden hacer, ¿no? ¿Ok? Sí, está Ok. bien. Entonces aquí en el ejercicio, doctor, sería la parte del cifrado, sería usar el AES, pero Ajá, será como con todo lo que conlleva el PSBC, ¿verdad? ajá, exacto, sí, Ok. sí. Si ustedes van a tomar nada más la parte del algoritmo que cifra un bloque, digamos, ¿no? Que cifra o que descifra un bloque y ya nada más lo meten en un programa que ahora haga el modo PSBC, ¿no? Ok. Sí. Sí, perdón. Ok, muy bien, pues eso es. Pues no sé si haya más dudas, comentarios. Con respecto a la tarea que nos había dejado la clase pasada, Ajá, sí, que planteáramos o tratáramos pues de hacer el planteamiento de un mecanismo para generación de números aleatorios para un OTP. ajá. Nunca nos habilitó la plataforma para subirlo, ¿o sí? Porque a mí no me Ay, apareció. creo que no, creo que sí, tienes razón. Ahorita enseguida se las habilito, ¿no? Ah, ok, Para que muy la bien. sumen. Si ya lo tienen, pues ya lo subo para hoy, ¿no? Para que lo entreguen. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok, sí, gracias por avisarme. Pensé que me había quedado con la idea que ya se los había habilitado, pero igual y no. Ok, Ahorita terminando la sesión se los habilito. muy bien. Sí, está bien. Bueno, pues si no hay más dudas, comentarios, muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Al contrario, igualmente, doctor. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.